Buenas tardes. Ahora vamos a ver la otra escena. Muchas gracias. La escena del encuentro entre Jesús y Poncio Pilato. Y esta está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, entre el versículo 28 y el 40. Entonces lo voy a leer rápidamente y pasamos a la predicación. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, pues como hemos visto también antes en la predicación anterior, había una gran multitud de personas que querían que Jesús muriera. Querían quitarse a Jesús de en medio. Y es que Jesús había ganado muchísimos enemigos porque había puesto en tela de juicio el papel que tenían los líderes espirituales de la época. Y es que un líder espiritual está para llevar al Padre a las personas, ¿no? Y él se había dado cuenta de que no era así lo que estaban haciendo ellos. Y estos líderes espirituales, estos fariseos, se dieron cuenta de que antes que escuchar a otro que les estaba diciendo cómo tenían que ser las cosas, era mejor quitárselo del medio. La noche del juicio sí que es verdad que fue muy tediosa. Fue muchas idas y venidas, lo hemos visto antes también, con Anás, con Caifás, con Herodes, con Pilato también. Y por eso, como se dieron cuenta los judíos que los únicos que podían llevar a cabo una sentencia de muerte eran los romanos, por eso lo llevaron a Poncio Pilato, como estábamos diciendo, ¿no? Además, hemos visto en la lectura que de cara a la galería los judíos sí que querían mantener esas leyes que ellos le habían entregado y que ellos estaban intentando cumplir siempre, ¿no? Pero era de cara a la galería, porque ya de entrada estaban haciendo algo que nunca hubieran hecho si no fuera por las ganas que tenían de quitarse a Jesús de en medio. Y era que estaban haciendo un juicio de noche, y aún peor, estaban haciendo un juicio durante el tiempo de Pascua, que era algo que nunca hubieran hecho si de verdad no tuvieran una intención clara de cumplir un propósito que ellos querían hacer, ¿no? Pero de cara a la galería, como estamos diciendo, cuando llegaron a la casa del gobernador romano, de Poncio Pilato, dijeron: allí no entramos, que salga Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque no querían mezclarse. Ellos tenían en su propia ley, también en esas cosas que ellos habían aprendido, que no tenían que mezclar judíos con gentiles. Entonces salió Poncio Pilato y les atendió. Se llevó a Jesús dentro y lo primero que le pregunta Poncio Pilato a Jesús es: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió un poco a la gallega, porque respondió con otra pregunta. No dijo si sí o si no, sino dijo: ¿esto lo preguntas por ti mismo, por tu propia cuenta, o me lo estás preguntando porque otros te han hablado de mí? ¿No? Es así como era Jesús. Jesús tenía una manera muy peculiar de hablar con la gente, y entonces él le está preguntando si esto es una acusación que viene de ti o viene de los demás. Porque obviamente era una acusación. Porque si Jesús decía que estaba conspirando políticamente contra el emperador, obviamente estaba conspirando contra el César, contra lo que para el pueblo romano era prácticamente como un dios. Y eso era una acusación muy fuerte.
Entonces, Jesús sabía que esto era de lo que se le acusaba, era la excusa que habían encontrado para poderle llevar a la cruz. El romano contestó, Poncio Pilato contestó que los sacerdotes le habían traído ante él. Bueno, básicamente que esta era la acusación que los sacerdotes le habían dicho. Pues eso, y como hemos dicho, esto era un desafío al emperador. La respuesta de Jesús yo creo que dejó muy perplejo a Poncio Pilato, porque dijo, mi reino no es de este mundo. Y claro, no se esperaba esto, porque incluso los propios judíos, y como lo hemos visto antes, incluso el propio Pedro, se esperaban que ese Mesías fuera una especie de libertador romano, y de libertador del yugo romano, ¿no? Entonces, si le habían dicho que estuvieran atentos los romanos por si alguien se proclamaba Mesías, es porque esperaban que hubiera una especie de profeta como Moisés que los sacara de Roma o que se sublevara contra el pueblo romano. El pueblo judío estaba esperando a alguien que ayudara al pueblo judío a recuperar ese antiguo reino que tuvo en su día. Estaban esperando una especie de héroe hercúleo que tuviera la fuerza que tenía Saúl, la grandeza que tenía David y también la sabiduría que tenía Salomón. Estaban esperando una persona así. Nadie se hubiera esperado que el Mesías fuera como era Jesús. Nadie en aquella época. Pero claro, entonces decir que era un rey de un reino que no era de este mundo fue para Pilato como, no entiendo qué me estás diciendo. Entonces la pregunta que le hace Pilato a Jesús es, entonces, ¿eres rey o no eres rey? ¿No? También porque seguramente Poncio Pilato estaría pensando que Jesús no era más que un loco. Y un rey sin tierras no era un rey ni era nada. Entonces le preguntó, ¿eres rey o no? Y Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Y aquí me llama muchísimo la atención porque aquí lo que está haciendo Jesús es demostrar que Él no hace acepción de personas. Le daba igual que fuera judío, que fuera romano o que fuera de cualquier otro sitio. Le está dando la clave del Evangelio, le está dando la clave de la salvación. Le está diciendo que Él es la verdad. Jesús está diciendo que Él es la verdad. Y no está discutiendo sobre si Él ha venido a liberar a un pueblo judío o si ha venido a nada. No, Él está dando el testimonio de lo que es Él, testimonio de la verdad. Juan, al principio del Evangelio, dijo que Jesús era la luz verdadera que vino a este mundo. Ante Nicodemo, que era uno de estos líderes religiosos, uno de los fariseos, que tenía mucho interés en saber sobre Jesús, fue a hablar con él y Jesús le habló de la condenación y de la luz, de esa luz verdadera. Y dijo que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. También dijo Jesús que la luz vino al mundo, pero que habría muchísimas personas que amarían antes las tinieblas que la luz, ¿no? Porque parece que la luz es un camino tortuoso y que las tinieblas de entrada son un camino mucho más apetecible, aunque sabemos que a lo que llevan es a la condenación. Entonces, un camino de mentira o un camino de media verdad no va a llevar a la luz verdadera que es Jesús. Y la respuesta que le dio Pilato fue, ¿qué es la verdad? Y yo hasta ahora, cada vez que había leído este mensaje, decía, bueno, pues parece que Poncio Pilato tenía algo de interés, porque si no, ¿por qué le pregunta a Jesús qué es la verdad? ¿No? Pero lo que dice el Evangelio es que cuando él pregunta qué es la verdad, se acaba la conversación. Poncio Pilato no tenía mayor intención ni interés en escuchar la respuesta que podía tener Jesús para él. Es algo que me ha llamado muchísimo la atención. No quería saber nada más. Probablemente pensaba que Jesús no tenía ninguna respuesta que a él le pudiera interesar, que era un loco. Es verdad que pensaba que no había cometido delito alguno, pero sí que pensaba que no tenía nada de interés para él. Entonces, una vez preguntó qué es la verdad, que como he dicho en una pregunta retórica, se fue fuera y le dijo al pueblo judío que no había encontrado ningún delito en él. Pero claro, Jesús sí que le había dicho algo que era muy importante. Le había dicho que él era la verdad. Y hoy en día parece que haya más de una verdad. Hoy parece que si tienes una creencia en algo que va más allá de la muerte, por ejemplo, o en algo en que queda claro que hay un bien absoluto y un mal absoluto también, parece que si tienes una esperanza de que hay algo más que una simple materia en lo que estamos compuestos nosotros, parece que es algo bueno aferrarse a ella, pero da igual lo que sea.
Es en lo que llamarían en las corrientes filosóficas el existencialismo. Si tienes algo que te hace feliz, aférrate a eso, aunque sea vano, aunque sea mentira. Pero, claro, eso es como si nosotros no tuviéramos una razón para la esperanza de nuestra fe. Y eso no es verdad. O sea, nosotros tenemos razón que acompaña a la fe que tenemos. No es simplemente una creencia más, una manera de pensar diferente, una más. No, no es así. Y os puedo decir que hace unos años yo estuve participando en un grupo, que era un grupo en el que gente con distintas convicciones religiosas compartían lo que ellos pensaban con el objetivo de conocernos un poco mejor, con el objetivo de aprender qué pensamos cada uno, de tolerarnos un poco mejor también y, ¿por qué no?, de aprender también a amarnos entre personas, ¿no? Y a mí me pareció una idea muy buena. Y cada uno comentaba acerca de su Dios, de sus creencias y de la cosmovisión que ellos tenían sobre la realidad. Ahora bien, un día yo me levanté porque, claro, me parecía que estábamos hablando todos como si lo que estuviéramos diciendo todo podía ser cierto a la vez. Como diciendo, acepta mi verdad, yo aceptaré la tuya, pero claro, la verdad es una. No pueden haber varias, no pueden haber más de una, ¿no? Entonces, un día les comenté y les dije, chicos y chicas, ya sabéis que os aprecio mucho, pero aquí estamos hablando como si hubiera la posibilidad de que todos tuviéramos la razón a la vez. Y eso no puede ser. Porque si hay Dios, puede que sea un ser distante o cercano, o puede ser un ser personal eterno o simplemente mera energía. Pero no puede ser las cuatro cosas a la vez. Cuando Jesús existió, Él puede que fuera Dios y se hiciera hombre para morir por nuestros pecados en la cruz. Puede que fuera un farsante, o puede que fuera un profeta más, o puede que estuviera loco y se creía ser algo que no era. Pero no puede ser las cuatro cosas a la vez. Tiene que ser una de esas cuatro. Entonces, o bien uno de los que estamos aquí hoy, y había gente de unas 4 o 5 religiones diferentes, o 4 o 5 maneras de pensar diferentes, uno de nosotros tiene la verdad, o bien ninguno, pero no todos. No podemos decir que simplemente el tener una componente o el tener una apreciación sobre nuestra componente espiritual es algo bueno y tenemos que aferrarnos a esa creencia, sea cierta o sea mentira. No hemos venido a creer cualquier cosa, sino hemos venido a buscar la verdad. Y también les comuniqué que yo pensaba que yo sí que he encontrado la verdad. Y eso sí que lo tenía que decir. Tenía que ser honesto con las personas que me rodeaban. Yendo más al extremo, si existe Dios, puede ser un creador benevolente, que quiere tener una relación personal contigo. O puede ser un Dios que actúe arbitrariamente, un Dios creador de verdad, pero que a la vez no quiera tener una relación con el mundo que ha creado, sino que actúe de una manera que nadie la pueda entender. Puede ser un espagueti volador monstruoso que creó el mundo en una borrachera. Y eso no lo digo yo, esto es una religión que existe, que es el pastafarismo, que afirman esta cosa. Puede ser incluso un ente sádico que se complace cuando unos locos explotan en mitad de una plaza o alguien coge una camioneta y entra en las Ramblas. Puede ser así Dios, pero de ninguna manera va a ser de las 4 maneras a la vez. Tiene que ser de una determinada manera. Solo una de ellas es verdad. Y Jesús afirmó ante Pilato, volviendo al tema, que él era testimonio de la verdad. Ante sus apóstoles, ante sus discípulos, Jesús había hecho una revelación todavía más directa, porque dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces decimos, cree en lo que te estoy diciendo porque es verdad. Pero solo una persona en el mundo afirmó ser la verdad misma. Y esa persona fue Jesús. Y por supuesto, cuando algo es verdad, no cambia. Podríamos decir lo que pone aquí, ¿no? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Era Jesús cuando estaba en el cielo y era Jesús cuando bajó a la tierra como ser humano y sigue siendo Jesús cuando está de nuevo ahora en el trono. Sin embargo, el gobernador romano, Poncio Pilato, nunca quiso manifestar mayor interés por la respuesta. Pensó que era un loco que no le iba a dar ninguna razón para su existencia, ni ningún perdón, ni ninguna manera de entender la vida. De hecho, la solución que él propuso fue hacer una especie de referéndum a grito pelado entre la gente que estaba allí, entre la muchedumbre, y le dio la opción al pueblo de indultar o a Jesús o a uno de los delincuentes. Y bueno, es verdad que el pueblo eligió salvar al otro
Y es verdad que acusaron a Pilato de que si no llevaba a cabo esta ejecución, ¿no?, esta sentencia, no estaba siendo amigo del César y probablemente tuvieran miedo a algún motín ante toda la gente que tenía allí. Pero a la vez, una vez, Poncio Pilato se lavó las manos, literalmente. No le temblaron esas manos limpias a la hora de llevar a cabo tal sentencia. La prueba de eso es que cuando Jesús murió en la cruz y fueron a reclamarle el cuerpo, a la persona que fueron a reclamarle el cuerpo fue a él. Y lo primero que hizo fue pedirle a un centurión que se cerciorara de que de verdad estaba muerto, porque no entendía que ya pudiera estar muerto en tan poco tiempo, cuando obviamente después de tanto suplicio que le habían hecho pasar a una persona, era más que probable que ya lo estuviera. Así que no podemos olvidar el papel horrible que tuvo Poncio Pilato en la muerte de Jesús, porque llevó a cabo la sentencia de una manera magistral y de manual para lo que era una crucifixión romana. Bueno, termino yendo un poco más hacia atrás, pensando en cuando Jesús estaba orando por todos nosotros, por todos los cristianos que iban a llegar, cuando estaba orando por el mundo en ese monte de los olivos. Diciendo, esto es el capítulo anterior, en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, refiriéndose a todos nosotros, a los que estamos hoy aquí. Y significa dos veces, dos cosas. La primera es, santifícalos en tu verdad. La verdad es Jesús. Entonces, si dices santifícalos en tu verdad, es como perdona todo lo que hagan y han hecho en el sacrificio que voy a hacer yo en la cruz. Y también dice, tu palabra es verdad. Eso significa también que Jesús es la palabra. Jesús es el verbo de Dios también. Y esa palabra de Dios es la que tenemos que dejar que nos limpie y corrija todo lo que somos. Cada día de nuestras vidas nosotros también tenemos un encuentro con Jesús. Cada día de nuestras vidas nosotros podemos elegir qué actitud queremos tener ante Jesús. Y podemos elegir ser como Poncio Pilato y pensar que Él no tiene las respuestas para nuestra vida. Y pensar que Jesús es un loco más o una respuesta más. O pensar que Él es la única respuesta. La única respuesta válida y la única respuesta que de verdad da vida eterna. Yo lo tengo claro. Si a Poncio Pilato no le interesó quién era la verdad, él se lo pierde. Si el pueblo judío decidió que era mejor quitárselo de en medio, ellos se lo pierden. Pero nosotros tenemos nuestra decisión. Amén.